Primera Página. Momento de recibir a nuestro primer invitado del día. Él es Germán Campos, director de Consultores 3011, para revisar lo que ha sido este año, pero desde la perspectiva, desde la lupa de la opinión pública, gracias a todas esas tareas que realizan en la opinión pública. Bienvenido a Primera Página. Mucho gusto, buenos días. Gracias por la invitación y feliz Navidad, primero que nada. Feliz Navidad de una vez. Claro. Vamos a conversar, hacer un repaso por esos eventos más importantes en nuestro país en materia económica, política, social, también tomando en cuenta no solamente la opinión pública, sino también la actuación de las principales figuras políticas en nuestro país y, por supuesto, ese aporte que realizan ustedes como expertos desde la firma. Queremos hacer un repaso, queremos revisar todo el 2024, pero es importante saber cómo va el venezolano esta víspera de Navidad, pese a todo lo ocurrido durante este año en materia política, sobre todo electoral. Mira, Luciana, yo quisiera comenzar porque tú señalaste correctamente la opinión pública. Fíjate, lo primero que yo quisiera señalar es que hay que diferenciar lo que llamamos la opinión pública, que es un intento de estructurar cuáles son las grandes tendencias de lo que creen, sienten y piensan los ciudadanos. Pero eso hay que diferenciarlo de la opinión publicada. A veces la gente tiende a confundir una cosa y la otra. En el pasado, hace quizá 30, 40 años antes de estas tecnologías, por ejemplo, los medios de comunicación impresos jugaban un rol importantísimo en términos de inducir, estructurar, modificar esa opinión pública sobre la base de lo que se publicaba. Hoy en día el fenómeno es todavía muchísimo más complejo. Por allí viene entrando el protagonismo de las redes sociales. Claro, ¿por qué? Porque hay algo que se llama redes sociales, sobre todo el desarrollo de los últimos 10 años, que ha convertido o que ha intentado sustituir muchas veces eso que es la opinión pública, que es un intento bien complejo, por cierto, porque tiene infinitas aristas, porque las racionalidades de los seres humanos son diversas, son múltiples. Quizá la manera más simple de decirlo es, bueno, mira, cuando tú ves un vaso por la mitad hay una manera de verlo medio lleno y otra medio vacío. Eso ya son dos perspectivas distintas, pero es que además no son solo dos. Eso que llamamos la realidad es una construcción que los seres humanos hacemos a partir de nuestros intereses, nuestras visiones del mundo, nuestros contextos, y la vamos construyendo. Y eso que pretendemos llamar la opinión pública intenta ser una suma muy compleja que trate de describir de la mejor manera todas esas tendencias que hay en la sociedad. Pero con relación a lo que los ciudadanos piensan, sienten y creen, que evidentemente los medios de comunicación por un lado y sobre todo en el pasado mucho más, y que hoy en día todo lo que son las redes sociales, generan entonces ahora una amalgama todavía más compleja. Hay gente, por ejemplo, que agarra su teléfono en la mañana, consulta alguna red social y sale de ahí convencido que eso es lo que piensa el país. Y no se da cuenta, por ejemplo, que si tú consultas una red social, y sobre todo hoy en día, que te generan eso que se llaman los algoritmos, probablemente lo que tú estás leyendo es lo que ya como prejuicio en la mañana tenía y a las 11 o las 12 del mediodía lo acabas de reforzar. Pero resulta que crees convertir eso en lo que piensan la mayoría de los venezolanos, o lo que piensan la mayoría de tus vecinos. Y luego, disculpa, para terminarlo, cuando sales y saludas al primero en el ascensor y expresas algo, te da mucha rabia, te molesta, porque resulta, y este señor, ¿qué se cree? Porque piensa distinto de ti. Pero entonces no pudiéramos decir que opinión pública es solamente lo que se recoge en las encuestas que se realizan puerta a puerta o con la gente en la calle, porque en el caso de las redes sociales... Eso sería muy arrogante si yo dijera eso, sería muy arrogante. Plantea las redes sociales como una herramienta que intentan, generar una opinión en mayoría, pero a veces también juegan a favor, sobre todo en materia política, para generar interés, para despertar curiosidad. No solamente juegan en contra de hacer creer que eso es opinión pública o eso es lo que cree el común, sino que muchas veces también son utilizadas como herramientas para favorecer algunas tendencias políticas. Herramientas para favorecer una idea, una visión, tratar de construir una mayoría, pero lo que sucede, Luciana, es que entre eso, es decir, intentarlo con una red, y por supuesto que tiene mucho efecto. Además, históricamente, en los últimos años, hay varios ejemplos interesantísimos. El Brexit, por ejemplo, fue el primero muy interesante. Cómo las redes sociales jugaron un rol importantísimo en un resultado electoral muy pequeño que significaba nada más y nada menos que la salida de Inglaterra de la Unión Europea. Mira, la reacción
al día siguiente de los resultados del Brexit, por ejemplo, de muchísimos analistas, periodistas, es que no entendían qué había pasado, por qué se había obtenido ese resultado, y los propios londinenses, ingleses, les preguntaban, pero si toda la gente que estaba alrededor mío supuestamente tenía una visión contraria. Y luego el otro ejemplo que fue muy contundente fue la primera elección de Donald Trump. Tienes razón cuando dices que evidentemente las redes intentan construir eso que es la opinión pública, pero sobre todo direccionarla. Ahora, ¿qué significa? Que a lo largo de ese proceso ocurre eso que genera a veces crisis en las sociedades y confrontaciones muy terribles, porque hay luego una contradicción enorme entre lo que yo creo que piensan la mayoría y los eventos que luego van sucediendo. Es decir, yo estoy convencido, profundamente convencido, que algo va a pasar en una elección. Y estoy convencido porque en el marco del manejo de una red, que te repito, lo peligroso a veces es que las redes hoy en día, con los algoritmos, te ponen a leer, si te descuidas, lo que ya tú sabías y te refuerzan lo que tú quieres creer. Entonces, cuando ocurre el evento, hay un problema. Dice, pero bueno, si resulta que esto no es lo que iba a pasar y pasó. Y esa es digamos, la dinámica del mundo actual. Eso no es un fenómeno venezolano, ni muchísimo menos. Es la dinámica del mundo actual. Es la permanente contradicción entre lo que a veces creemos y estamos convencidos que va a suceder y luego los hechos. Y el problema de eso es que los seres humanos a veces tendemos a meter a martillazos los hechos en nuestras percepciones. Y la cosa es al revés. Hay que aproximarse con toda la complejidad que tienen los hechos, con toda la complejidad que tiene la vida social, política, el debate del poder, la economía. La vida social y política es conflictiva, es contradictoria. Es mucho más fácil cuando uno escucha un discurso donde pareciera que la vida social y política es A, B, C y D. No. Y cada vez será la convivencia humana mucho más compleja. Vamos a hacer una pausa en este momento en Primera Página. A la vuelta vamos a repasar qué piensa el venezolano en particular para estas Navidades luego de este año electoral, pero también con ese toque, el aporte que dan en este momento las redes sociales y por supuesto la influencia política en cada uno de estos puntos de vista. Ya veremos.